Si eres un asesino, sicario, matón, cruzaste una línea roja de la cual ya no te puedes devolver. No tienes perdón, perteneces a la novena catatumba del Averno, entre comillas, el infierno. Tu alma es trasladada instantáneamente al Averno por haber cometido este delito en contra de la justicia divina. Estás en la edad de piedra, estás perdido porque estás en las profundidades. En el segundo plano tenemos a los traidores. Si eres un traidor y has traicionado a tu esposa, a un amigo, a tu familia, cruzaste una línea roja. Estás en la novena catatumba del Averno, entre comillas el infierno. Perdiste la luz, estás en las profundidades. Tenemos en tercer plano a los que hacen magia negra, brujería. Si has hecho magia negra o si has pagado para que le hagan magia negra a un ser humano, a un ser terrenal, instantáneamente tu alma es trasladada a la novena catatumba del Averno. Ya estás perdido porque estás en las profundidades. Se violó el principio de la luz. Por lo tanto, estos tres personajes que han violado los principios de la verdad, de la justicia y de la luz, perdieron su alma, y el día que pierdan su cuerpo se van a despertar en el Averno, en las profundidades, en las catatumbas, donde todo es frío, lúgubre, repugnante, y estás bajo el yugo, bajo el mando de la oscuridad. Allí te convertirás en un aliado de la oscuridad, en un servidor. Recibes órdenes, recibes mandatos. No puedes decir que no porque ya perdiste todos los derechos. Allí estás bajo el mando del marqués que dirija esa catatumba. En algún momento te van a encomendar un trabajo y vas a salir de primera dimensión, de la edad de piedra. Vas a salir y vas a venir aquí al mundo terrenal, a la tercera dimensión. ¿Y a qué vienes? A hacerle daño a los seres humanos. Cuando estés aquí ya en alma, perdido, y te encuentres dentro de la tierra, estarás asustado, temeroso, miedoso, porque en cualquier momento te va a atrapar un guerrero de la luz, los cuales son miles repartidos aquí en este planeta Tierra. Y en el momento que te atrape un guerrero de la luz, o un ángel, o un arcángel, o un principado, o un trono, estás perdido, porque te van a enviar a la cárcel perpetua de allá, de esa dimensión. Vas a estar preso por siempre en la famosa o famoso abismo. De ahí no saldrás nunca, jamás saldrás de ahí. Por lo tanto, ese es tu miedo, ese es tu terror, ese es tu susto. Estarás aquí en el planeta Tierra haciendo daño por algún tiempo, pero ojo, porque puedes perder. Por lo tanto, yo le digo a los seres humanos que tengan mucho cuidado cuando tomen una decisión, cuando den un paso en falso, porque de todas maneras la luz siempre va a ganar, siempre va a prevalecer, siempre va a estar por encima de la oscuridad y vas a perder. Piénsalo bien las decisiones que tomes en esta vida. Si eres un alcohólico o un drogadicto, estás viviendo en la dimensión cero, la edad gaseosa, la cual es nebulosa, vapurosa, espantosa. Estás en el tétrico mundo de las tinieblas. Usted dejó abierta la puerta del templo de Dios, el cuerpo humano, el cual es un espejo que revela completamente nuestro ser. Él hace visible lo invisible y refleja la dimensión espiritual. Por lo tanto, legiones de espíritus de la oscuridad hacen fila para poseer tu cuerpo y disfrutar junto contigo el alcohol y las drogas. Cruzaste el umbral negativo, la línea roja, violaste los principios del universo, caminas por el mundo astral. Estás perdido. En el momento que te llegue la muerte, te dan dos opciones. Número 1. Castigo como alma errante. Caminarás por un lodazal arrastrando cadenas, por un sendero que no tiene fin, suplicando, llorando,
lamentando, pidiendo ayuda, pero nadie te escuchará. Número 2. Te enviarán al Averno, entre comillas el infierno, como un prisionero en la catatumba número 7, donde están los seres humanos que perdieron el tiempo de su vida en los mal llamados placeres mundanos. Yo le doy un consejo a los jóvenes: no den el paso fatal de usar drogas o beber alcohol, porque por cada copa o cada aspirada es un eslabón más para las cadenas del sufrimiento. Si tú eres un mentiroso, envidioso, egoísta, tramposo, timador, miras a los demás por debajeándolos, te crees de estrato 99, lo que te colocas según tú es de marca, estás mecanizado, perteneces a la edad de hierro, la tercera dimensión. Pero si además le agregas que tú eres un fanático reconocido, un hincha fabuloso, te encantan las telenovelas, no te pierdes un noticiero, eres un ser materialista, arcaico y medieval. Estás atrasado y perdido, te quedaste en la era de Piscis. Te quiero recordar, enseñar que los seres humanos que se despojan del materialismo están entrando en la cuarta dimensión, la era de Acuario, la edad de plata brillante.